Mis queridos hermanos, amigos, conocidos, oyentes, la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y les deseo ese saludo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que se encuentra en nuestras escrituras. Y allí se encuentra un saludo que es válido para cada día de la semana. El saludo es gracia y paz. Ustedes ven este saludo en casi cada una de las epístolas. Gracia y paz. Es porque ellos predicaban el evangelio de la gracia, de esta gracia que se nos es dado fuera de nosotros en la persona de Jesucristo, a quien Dios puso, y Cristo se presentó voluntariamente y fue dado por intermedio del Espíritu Santo, quien concibió a la Virgen María, y Cristo fue encarnado y Cristo vivió a favor de nosotros, murió en nuestro lugar, sepultó nuestros pecados en la tumba y resucitó. Esa es la gracia y es la paz. De tal modo que yo les agradezco a muchos de ustedes que hoy me han deseado el feliz sábado. Lo aprecio mucho, pero yo les deseo gracia y paz por una sencilla razón. Es que yo no encuentro el saludo de feliz sábado en ninguna parte del Nuevo Testamento. No está. Los apóstoles no le deseaban a sus congregaciones el feliz sábado. No existía esa costumbre, puesto que ellos ya no se reunían los sábados, a menos que fuera seguramente por alguna situación circunstancial. Pero si el sábado hubiera sido algo importante para la iglesia del Nuevo Testamento, pues seguramente, como esas epístolas se leían cuando la iglesia se congregaban, entre las primeras líneas hubiéramos encontrado feliz sábado, o en las despedidas de las epístolas hubiéramos encontrado: y les deseo un feliz sábado, de parte del apóstol Pablo o Pedro o Juan. Pero no, esa no era costumbre. Pero aprecio mucho el saludo, lo tomo para bien, me hace recordar a mí del reposo que tengo en Cristo. De tal modo que si ustedes me desean feliz sábado, me están deseando feliz reposo en Cristo, porque ese es el sábado para mí. Es la felicidad, el gozo, la paz que obtengo yo al reposar en Cristo, mi sábado. Y yo no tengo por qué recibirlo cada viernes de noche, y mucho menos por qué despedirlo. Porque cuando el Señor vio a bien darme fe en Cristo, y yo confesé su nombre como mi Salvador, allí recibí yo a Cristo como mi sábado, mi reposo. Es un sábado eterno que nunca jamás voy a tener que recibirlo otra vez, ni tampoco, mucho menos, voy a tener que despedirlo. Así, con ese sentido de que Cristo es mi sábado, que ustedes me desean felicidad en Cristo, mi reposo, recibo así su saludo. Y más que todo, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nosotros aquí envueltos en el meollo, en el centro de la epístola a los Gálatas. Estamos estudiando un curso universitario. Es algo insólito, como les he dicho anteriormente, y lo repito para que no nos olvidemos, que en ninguna otra parte del Internet, que es tan inmenso,
se está realizando un curso universitario con el material, las conferencias que el mismo Martín Lutero, el reformador, dictó hace años. Pero ustedes se dan cuenta cuán actualizadas son estas conferencias, hablan a nosotros hoy. Y otra cosa es que estas conferencias no son netamente académicas. Él habla aquí de ciertos argumentos y cosas que tendrían que ver con un proceso intelectual. Pero en su mayoría estos discursos son devocionales en el aspecto que nos llevan a acercarnos más a Cristo como sus devotos. Siempre queremos escuchar más, y aunque se repiten varias cosas vez tras vez, siempre hay algo nuevo que reluce, o lo antiguo se ve como nuevo. Y esto es verdad aquí en el versículo 28 de Gálatas 3, donde el apóstol habla diciendo: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Qué belleza! Ojalá nosotros nos relacionáramos más de esa manera los unos a los otros. No, pero yo creo de esta manera. No, pero que yo creo de aquella manera. Sí, en la cristiandad nos tenemos que tolerar, como ustedes a mí toleran ciertas cosas que no están de acuerdo conmigo. E igualmente yo a algunas cosas que seguramente son profundas convicciones para ustedes, y nos podemos encontrar de todos modos en Cristo Jesús. Allí somos uno. Allí todos nosotros alrededor de la cruz nos declaramos pecadores y también salvos por su sacrificio. Bueno, nos dice aquí el guía de nuestra epístola, Martín Lutero: estas son palabras excelentes. En el mundo y de acuerdo con la carne, hay una gran diferencia y desigualdad de personas, las que deben observarse atentamente. Pues si la mujer quisiera ser hombre, si el hijo quisiera fungir como padre, el siervo tomar lo que le pertenece al dueño, si el sujeto fuera el magistrado sin conocer nada de leyes, no habría nada más, sino confusión de todo tipo en todas las cosas. Al contrario, en Cristo no hay ley, no hay diferencias entre personas, no hay judío ni griego, sino que todos son uno. Pues solo hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza de llamamiento. Hay tan solo un evangelio, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Cristo y Señor de todos. Fíjense usted que aquí nuevamente encontramos esta referencia al bautismo. Estamos encontrando significados en el bautismo que tal vez no habíamos entendido anteriormente. Y para repasar, hemos dicho que en el bautismo es Dios quien es el actor. Dios toma la obra de Cristo, nuevamente su vida perfecta, su muerte vicaria a nuestro favor, su sepultura y su resurrección, y nos bautiza en lo que Cristo hizo. Dios es el actor. Imaginariamente nosotros podemos ver a Dios como el ministro. Ese es el papel que funge el pastor. Dios es quien nos inmerse
en la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo. Somos bautizados en su nombre, es decir, aceptamos que Dios haga esa obra en nuestro favor. Decimos amén a que Dios haga esa obra de bautizarnos en su Hijo. Y para esto no es necesario rebautizarnos. Aunque si alguien se quiere rebautizar, no le quito yo esa experiencia. Si usted está convencido de que le es necesario, ahora que usted ha conocido el Evangelio, pues adelante. Pero ejerciendo la fe, yo puedo depurar, sacar de mi bautismo el nombre de la iglesia en donde yo fui bautizado, el nombre del pastor, el nombre de la denominación, y ver que en ese bautismo Dios usó a instrumentos defectuosos, como una iglesia, una denominación, un pastor. Usó a instrumentos defectuosos para que de todos modos tomaran el rol, tomaran el papel, representaran a Dios, bautizándonos en la vida de Cristo y trayéndonos de las aguas de la muerte y de la sepultura donde Él murió por nosotros, a su bendita resurrección. Somos unidos en su resurrección. Eso es algo maravilloso, que ahora yo retrospectivamente, mirando hacia atrás, veo mi bautismo a los 9, 10 años de edad tenía yo, cuando mi padre me bautizó. Yo no sabía nada, solamente sabía que era el hijo del pastor Samuel Camacho y que era mi deber bautizarme y dar un ejemplo a los demás niños. Y bueno, y que la iglesia adventista era la verdadera. Yo no sabía de ninguna otra iglesia. Pero ahora que me doy cuenta de que allí mi padre, tal vez sin saberlo, estaba representando a Dios. Y en esas aguas de ese bautisterio allí en la iglesia central de Barranquilla, Él, en representación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, me sumergió en la vida de Cristo. Y la maravillosa gracia que yo, sin saber lo que estaba pasando, Dios fue el actor en ese acto, sin que yo se lo pidiera, sin que yo lo entendiera, sin pedirme nada de mí. Él me bautizó en la vida de Cristo. Y ahora, al verlo yo de esa manera, yo digo, gracias, Señor, por el bautismo que me diste. Y bien, yo quería hacer esa nueva conexión entre nuestro bautismo y lo que es la justificación por la fe. Porque cuando somos inmersos en la vida de Cristo, somos justificados por esa misma vida. De tal modo que aquí dice que tenemos el mismo Cristo, tú y yo, y todos los fieles como Pedro, Pablo y todos los santos. Aquí, por tanto, la conciencia nada le debe a la ley, sino que solo tiene a Cristo ante sus ojos. Por tanto, Pablo siempre desea añadir esta frase, en Cristo Jesús, quien, si lo quitan de nuestra mirada, entonces viene la angustia y el pavor. Las mentes fanáticas de hoy hablan de la misma manera que los teólogos papales, pues sueñan que la fe es una cualidad adherida al corazón y que esa fe puede existir sin Cristo. Este es un problema.
porque se confunde el papel de la fe según la carne y la fe según el Espíritu. Todos nosotros nacemos con la capacidad de tener fe, pero esa fe surge de evidencias que nosotros sentimos recién nacidos. Tenemos hambre, lloramos, se nos da el pecho de la madre. Luego nos mojamos, sentimos esa incomodidad, se nos cambia el pañal. Luego nos sentimos solos, como que nos hace falta el ambiente del vientre de la madre, el útero. Y comenzamos desesperadamente a tratar de regresar a donde vinimos. Hay que interpretar el llanto de los niños. Y entonces, llorando, llorando, la madre nos toma, o la abuelita, o el papá, o el hermano o la hermana mayor, y nos arrullan y nos dicen cosas bonitas. Y el útero se está reemplazando ahora por personas vivas que me dan evidencia, y yo siento la evidencia de un nuevo arrullo, un nuevo cariño, un nuevo lugar seguro. Esta es una etapa formativa de lo que los psicólogos llaman la confianza. Si esto no se desarrolla, esta confianza no se desarrolla en los primeros 18 meses a los 3 años, esa persona va a tener grandes problemas después, confiando en un Dios, creyendo en un Dios de amor, porque no se le dio esa confianza. Y de allí en adelante crece con cierta desconfianza en su entorno. Siempre está viendo peligros y enemigos por todos lados. Le faltó el desarrollo psicológico de la confianza en que sus necesidades serían debidamente suplidas. Y así se va desarrollando la fe en este pequeño niño, infante, y va creciendo, pero siempre la persona, el individuo pequeño y creciendo, va recibiendo las evidencias internamente de que puede confiar en las personas y en el ambiente que le rodea. Ahora, los psicólogos que han estudiado todo eso dicen que el ser humano tiene una tremenda capacidad de rehabilitación, que a pesar de que una experiencia en la cual el individuo sufrió falta de ese cariño, falta de ese amor, de ese desarrollo de que le suplieran las necesidades, un individuo puede superarse a todas esas cosas y desarrollar una vida normal, etc. Hay algunos que no, hay otros que sí, y hay algunos que nosotros pensaríamos, por la escasez tremenda que tuvieron, el hambre que sufrieron en su nacimiento, que tal vez nunca se desarrollarían en personas hábiles, capacitadas, si lo hacen. Y hay otras personas que tuvieron todo el cariño al comenzar de sus días y no desarrollan confianza alguna. Así que no es una ley fija esta ley de la fe del individuo, la fe que nace que hay en nosotros y se va desarrollando. Esta fe es inútil para la salvación. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro guía Lutero. ¿Por qué? Porque esa fe que viene con nosotros desde un comienzo siempre va a querer evidencias patentes
de la existencia de Dios en su vida para creer. Ese era el problema de Tomás, el mellizo. Y yo tengo toda una conferencia que dar sobre Tomás el mellizo. Porque entonces Tomás dice, si yo no pongo mis dedos en su costado y veo las cicatrices, las huellas en sus manos y sus pies, yo ya no voy a creer. Allí estamos viendo a un Tomás formado por esta fe que es una cualidad adherida al corazón. Y pues él no podía creer que había alguna evidencia de un Cristo resucitado de los muertos. Él desconocía eso. Aquí ya se trata de otro tipo de fe. Y Dios en su misericordia se le presenta en Cristo y le dice, Tomás, pon tus dedos aquí en mis heridas. Y por primera vez Tomás se da cuenta de que su fe salvadora, que hay una fe salvadora que radica fuera de él, radica en la persona de Cristo. Ya no radica según su lógica, su manera de pensar. Esto es totalmente ilógico que un muerto de repente esté vivo y le pida, pon tus dedos en mi costado. Y allí pues comienza a desarrollarse esa fe salvadora. En Tomás, el mellizo, ese dídimos es la palabra para mellizo en griego. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué no aparece el otro mellizo en la historia de los evangelios? Si los mellizos son tan unidos, lo que hace el uno hace el otro. Vinieron en muchos de los casos, en los mellizos que son muy parecidos, pues vinieron de una misma célula. Y bueno, quién sabe qué tipo de mellizo había sido Tomás, pero tenía mellizo. Y bueno, les voy a contar un poco de la historia de Tomás el mellizo. ¿Dónde está el otro mellizo de Tomás? Ese Tomás que quería ver pruebas patentes según su lógica. Aquí lo tienes, en Haroldo Camacho. Tú eres el otro mellizo. Tú que me estás escuchando, tú eres el otro mellizo. Y eso fue de adrede, que no se colocó el otro mellizo para que tú te vieras en el espejo de Tomás, teniendo una fe defectuosa, una fe centrada en ti mismo. Pero, y de igual manera que Cristo se presentó a Tomás con su cuerpo magullado, traspasado por su pecado de Tomás, así por la fe Él se presenta ante nosotros como un objeto externo, una evidencia externa que existe fuera de nuestros sentidos, que solamente la fe se puede adherir a ese evento de la cruz. Y cuando tú ves todo eso, caes de rodilla y dices como Tomás, mi Señor y mi Dios. Y por eso dice la Escritura, bienaventurados tú y yo, el otro mellizo, los que creemos sin haber visto. Esa es la fe salvadora. Por eso dice Lutero que
pensar que nosotros vamos a confiar en milagros, le vamos a pedir a Dios pruebas, vamos a andar procurando y comprando a Dios con nuestras obediencias para que entonces nosotros podamos ver la bendición de Dios en dar los diezmos y las ofrendas, en guardar el sábado, en hacer todas estas cosas. Entonces vamos a ver si Dios se revela a mí con sus bendiciones. De otra manera, y por eso se sale tanta gente de la iglesia, porque le enseñamos a tener fe según la lógica humana, según las evidencias que sienten. Les prometemos tantas cosas a la gente que entonces la gente, cuando no recibe ese tipo de bendiciones, dicen todo lo que hay aquí es un montón de mentirosos. Pero cuando levantamos la cruz, a Cristo crucificado como la evidencia que se recibe por la fe, esa proclamación del Evangelio trae a nosotros la fe salvadora, y esa fe salvadora obra aparte de la fe carnal. Y esa fe salvadora es la que se une a Cristo para nuestra salvación, es la fe que le cree a Cristo. Es por eso que los discípulos en rumbo a Emaús decían: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras? Es porque de la palabra, también fuera de ellos está la palabra, de la misma palabra surgía la revelación del Evangelio. Cristo usó la palabra desde Moisés hasta el último profeta. Hizo un repaso evangélico mesiánico con ellos para mostrarles la obra del Mesías, mostrarles las evidencias externas a ellos mismos. Bienaventurado sois los que no viendo, los que no tienen la oportunidad como nosotros de poner sus dedos en su costado y de ver las cicatrices en sus manos, hemos creído, y esa es obra del Espíritu Santo. Cristo debe presentarse de tal manera que no puedas ver a nada más sino a Él solo, y debes pensar que no hay nada más que pueda estar más cerca de ti o más presente en tu corazón de lo que Él está. Por lo tanto, nuevamente al comenzar este día, concluimos que por virtud de Cristo y su obra, nuestros pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. El Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. La gracia del Señor esté contigo. Gracia y paz.